es de que todo lo que nosotros digamos, entendemos que Dios no cambia su persona, su esencia, su carácter y mucho menos su palabra. Y tenemos que partir de ahí para no entrar en confusión. Y nosotros vivimos en una generación revolucionaria, cambiante, demandante, acelerada, y todos nosotros, hombres, mujeres y niños, desempeñamos más de un rol en esta vida, porque todos somos hijos, padres, hermanos, empleados, abogados, jefes, supervisores. El asunto es que representamos o desempeñamos varios roles a la vez porque la vida lo demanda. En otra manera, somos multifacéticos, ¿verdad que sí? Y nos guste o no nos guste, cuanto más preparados estemos para desarrollar cada una de las áreas o de los roles que nosotros desempeñamos, mientras mejor preparados estemos, mejor nos irá en la vida, ¿verdad que sí? Ahora yo tengo una pregunta. Si nosotros somos tan flexibles con nosotros y reconocemos que somos ordinarios y finitos, que tenemos y representamos varios roles en esta vida, ¿cómo es que hemos querido limitar a Dios a una sola faceta, a una sola forma, a un solo rol? Cuando Él gobierna un mundo tan diverso que los científicos ya le llaman no universo, sino multiverso por lo grande que es, y que Él trata con una humanidad tan compleja que nos ama a todos por igual, pero no nos trata por igual. Que nos ama a todos por igual, pero no nos trata a todos por igual, porque no hay nada más desigual que tratar por igual a aquellos que no son iguales. Entonces, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. El contexto y lo que está hablando es que la sabiduría multidiversa de Dios, Él la está dando a conocer a las potestades. Está hablando de los demonios en los lugares celestiales, a los ángeles, porque los demonios vean la consecuencia de su rebeldía, y los ángeles se la está dando a conocer porque nosotros tenemos un privilegio que los ángeles no tienen, y es que conocemos la verdad del evangelio, y la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12 que ellos anhelan conocer. O sea que nosotros tenemos un privilegio de parte de Dios. Ahora bien, voy a coger eso de su contexto, que es la multiforme sabiduría de Dios, y a lo que eso se refiere dentro de su contexto es que Dios tiene su sabiduría, es muy diversa, y Él la explica o la expone en diferentes formas, en diferentes maneras, en diferentes focos, etapas, niveles, colores, efectos. Y si eso es así, ¿por qué nosotros tratamos de limitarlo si Dios hace más de una cosa a la vez? Recuerda que no estoy hablando de cambiar a Dios en su esencia, ni en su carácter, ni en su persona, ni en su soberanía, y mucho menos su palabra. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen esa verdad? Pero entonces nos aferramos a eso y dejamos la letra, nos aferramos a ella, pero dejamos el principio. Porque no hemos aferrado y queremos un Dios sin cambios ni sorpresas, un Dios que no cambia en un mundo cambiante, y queremos un Dios rutinario y ordinario. Y quiero recordarte que lo rutinario mata a lo extraordinario. Y el problema es que cuando yo pienso que Dios no cambia en sus maneras de
de impresionarnos y revelarse a nosotros, estoy dando por sentado que ya yo conozco todo lo que hay que conocer acerca de Dios, de Jesús, del cristianismo y de su espíritu. Y la Biblia misma dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, que aquel que crea saber algo todavía no lo sabe como debiera saberlo. Entonces muchas veces suponemos, cuando nos aferramos a esas reglas y a esas leyes, de que conocemos todas las piezas del rompecabezas de Dios, ¿verdad? Y yo creo absolutamente en Hebreos 13:8, yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, pero también conozco y entiendo que no conozco todo lo que hay que saber de Dios, de su palabra, de Jesús y de la vida cristiana. De hecho, 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría, ahí está la sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran sacrificado al Señor de gloria. Antes vio, como está escrito. Ahora, ese misterio que nadie conocía, ni los príncipes ni los intelectuales, que era un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo que nadie conoce. Sin embargo, es revelado a la iglesia, que la iglesia somos usted y yo, y a través de la iglesia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Entonces, está Dios revelando una verdad mayor que la que había revelado antes. No que Dios cambia su verdad, sino que la vida cristiana es como la vida secular que va pasando por etapas, y Dios tiene una verdad absoluta, pero que nosotros no podemos entenderla absolutamente porque Dios es infinito y nuestra mente es limitada. ¿Me están entendiendo? Para que no piensen que estoy torciendo la cosa. Entonces, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entiende de los hombres? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Qué significa eso? Que el conocimiento y el entendimiento del hombre es limitado. Y termina: así tampoco nadie humanamente conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios son infinitas y nosotros somos finitos, limitados. ¿Me está entendiendo? Entonces, te das cuenta que Dios cambió varias cosas y cambia en el trato de nosotros de etapa en etapa. Y qué bueno, porque nos sorprende. ¿A cuánto Dios lo ha sorprendido? ¿A cuánto tú has tenido más de una situación y tú haces cálculos y tiras tus cálculos por aquí, por allá, y piensas y te rompe la cabeza? Dios me va a bendecir así, me va a bendecir así. Y cuando Dios decide hacerlo, siempre te vuela la cabeza. Y si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, o sea, el sacerdocio levítico de Aarón, recibió el pueblo la ley. La ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, y el sacerdote sumo sacerdote era Aarón. ¿Qué necesidad habría? Oye, pero si fuera perfecto, la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie se habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí está hablando de que Dios cambió tres cosas. Ahora, cuando Jesús vino, cambió el sacerdote de Aarón por el de Jesús. Cambió que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, y ahora Jesús, que es el sumo sacerdote, viene de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Y cambió la ley por la cual nadie fue salvo por la ley de la gracia. Entonces Dios cambia en el trato con el hombre, pero no cambia su palabra, no cambia su existencia, no cambia su esencia, ni cambia su carácter. Pero cambia y nos sorprende. Y qué bueno que nos sorprende. Y es esta la realidad que hemos estado meditando y pensando.
lo que le da a Dios permiso de romper los esquemas y las reglas para mostrarnos a una serie de reglas que quizás me aferraba ayer y presentar hoy verdades que me moldean para entonces moldean mi presente para que yo mejore en mi mañana. Lo que quiero decirte es que Dios me permite ver su verdad más completa y más cabal de quién es Él, de quién soy yo y de lo que Él quiere o nos ha concedido. Cuando me convertí hace varias décadas atrás, yo pensaba que Dios esperaba de mí y de todo el que se convertía que fuera perfecto, sin error, sin fallo. Y eso frustra a cualquiera, porque nosotros sabemos que tenemos fallos y errores, ¿sí o no? Entonces me consideraba y todavía me considero muy lejos de serlo, pero estamos en el proceso. Dile que está a tu lado, estás en el proceso. Porque me aferré a esa idea de que Dios solo se agradaba de una conversión, que nadie se puede equivocar. Y el equivocado estaba yo, porque aún la vida cristiana es un proceso. Estamos agradecidos cuando nos convertimos de que Dios nos haya dado otra oportunidad, ¿verdad? Pero sentíamos presión porque nos enseñaron al principio que si te equivocabas, ya el Señor te desechaba. Y al comenzar a entender, ¿verdad?, más de Dios, me doy cuenta que Dios no espera de nadie que sea perfecto, que no cometa ningún error. ¿Y por qué Él no espera eso? Porque Él sabe quiénes somos, porque Él fue que nos pensó, nos creó y nos dio forma. Ahora, lo que sí Él espera de mí es que yo esté dispuesta a que su gracia y su verdad obren en mi vida para ir dando frutos y yo no cometa los mismos errores cada vez, aunque te hayas equivocado la semana pasada. ¿Usted está entendiendo el punto? Entonces tenemos que redefinir desde el punto de vista bíblico, pero sobre todo en nuestra mente, lo que es la verdad y la gracia. Porque verdad es cualquier cosa que se origine en Dios, que se correlacione con el carácter revelado de Él, con su persona, con su voluntad, con su palabra y su existencia. Entonces, verdad es, en esencia, es la representación de quién es Dios en sí mismo y para nosotros la humanidad. Pero la verdad solo viene de Dios porque Dios es la verdad. Entonces, para yo conocer la verdad, yo tengo que conocerlo a Él, porque Él es la verdad. Si la verdad viniera de otra fuente o de otro recurso, ¿por qué todos los sistemas religiosos, cuando están tratando de buscar o explicar esa verdad, tienen que volver a Dios? ¿Sí o no? Tienen que volver a Él. Porque tratar de interpretar o conocer la verdad sin Dios es como tratar de explicar la respiración sin respirar. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. O sea, Jesús no te dice la verdad. Jesús no te enseña la verdad. Simplemente Él es la verdad. Entonces, la verdad me ayuda a conocer quién es Dios en su esencia, pero la gracia nos ayuda a entender quiénes somos para Él. Y eso es lo que quiero que ampliemos el concepto. Porque la respuesta, la gracia no es más que la respuesta de Dios al mal uso y al malentendimiento que tenemos de la verdad. Eso es la gracia. Y por eso es que las cosas se dañan. ¿Por qué se dañan las cosas? Por uso, desuso, mal uso, desuso. ¿Sí o no? Entonces cuando nosotros mal usamos su verdad, Dios responde con su gracia para llevarnos al conocimiento de ella y podamos vivir una vida como Él quiere. La gracia entonces es el infinito favor de Dios por medio de Jesucristo. La verdad me ayuda a conocer a Dios, pero la gracia me ayuda a entender quiénes somos para Él. ¿Y sabes qué es lo que te quiero decir? Que tú eres más para Dios de lo que tú te imaginas que eres. Porque muchas veces usamos la gracia como una forma de expresar perdón por una ofensa. Que creemos, ¿verdad?, que cuando perdonamos a alguien estamos usando de gracia, y eso es incorrecto.
Cuando nosotros estamos perdonando a alguien no es gracia, eso es misericordia. ¿Qué es misericordia? Retener el castigo que alguien se merece. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Dios no nos da el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Sí o no? Hello. Entonces misericordia es no recibir lo que merece. ¿Qué merecíamos? ¿La cruz o el infierno? Por la misericordia no lo recibimos, pero Dios no nos deja ahí. Porque si obtuviéramos misericordia y nos dejara ahí neutro, volveríamos a lo mismo. Ahí entonces interviene la gracia, que la gracia es recibir lo que uno no merece. Entonces una me impide recibir lo que me merezco y otra me promueve a recibir algo que no merezco. Entonces la gracia no solo te perdona, te promociona. ¿Me está entendiendo? La esencia de la gracia es más que perdón. Es promoción. Es acceso a Dios, a lo que Él es. Es entender lo que Dios piensa y tiene planeado para nosotros. Porque en la cruz se pinta un cuadro donde aparece amor, gracia, ira, justicia, misericordia. Todo eso aparece en la cruz parecido a los diferentes roles que nosotros desempeñamos en la vida. Por nuestros pecados merecíamos la cruz o el infierno, pero por su misericordia no las recibimos. O sea, que la misericordia evitó las consecuencias de nuestros pecados y por eso lo puso en cambio en los hombros de Jesús, ¿sí o no? Entonces, la gracia intervino para llevarme a Dios de nuevo. O sea, la gracia me promociona, la gracia me lleva a un nuevo nivel, no me deja al pie de la cruz. La misericordia fue lo que llevó a Jesús a la cruz, pero su gracia es la que nos restaura y nos lleva al Padre para vivir más allá de la cruz. Porque podríamos, a veces pensamos como que Dios te perdonó y como que te perdonó otra vez y como que Dios perdona como con un sentido de, ay, ya, este lo tengo que perdonar. No, Dios se goza en perdonarte. Dios se goza en promoverte. Dios se goza de llevarte a su corazón, a su mente, y por la gracia aumenta el sentido de lo que nosotros somos para Él después de haber pecado. Entonces, dicho de otra, usted me está entendiendo. Dicho de otra forma, antes de gracia tiene que haber misericordia. La misericordia, mira qué es lo que pasa. El pecado activa la ira de Dios. Y la ira de Dios, entonces cuando pecamos, dice, y su juicio, de que tenemos que ir al infierno o a la cruz. ¿Sí o no? Hello. Entonces, todos pecamos y la ira de Dios se activa. Pero la misericordia la detiene. Detiene esa ira para que no caiga en nosotros. Dios deriva su ira sobre Jesús en la cruz. Y ahora ya no tenemos que ir para allá, pero no nos deja culpables, ni caminando para abajo, ni separados de Dios. Está bien, no fuiste, te perdoné para que no fuera al infierno, pero te quedas allá. No, entonces Dios interviene con su gracia para traernos a Él y darnos la vida plena y abundante, que es lo que tiene para cada uno. Y todo eso bajo la base del amor. ¿Sí o no? Entonces, cuando pienses en gracia, piensa en favor, piensa en promoción, en que nos lleva de nuevo al Padre. La misericordia nos cubre, pero la gracia nos promueve. Y cuando nosotros aceptamos esta verdad, de este entendimiento de la gracia y de esta promoción, comenzamos a ver la gracia no como un pase que me evita ir a la cárcel, sino como un ticket gratuito para una promoción
y vivir a un mayor nivel. Y ahí hay una gran diferencia. Porque lo que antes veíamos como una verdad ha sido expuesto ahora sin cambiar la verdad a una verdad mayor en nosotros. Porque la verdad de Dios es una y es absoluta, pero solo Él la conoce absolutamente. Nosotros la conocemos por parte, porque nosotros no tendríamos capacidad para entenderla del todo. Es como la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios, nadie la conoce completamente porque no la entenderíamos. Dios la va mostrando poco a poco, para que nosotros la vayamos asimilando. Porque si Dios te hubiera dicho desde el principio lo que tú ibas a hacer hasta el día de hoy, tú le dices, no, búscate a otro. ¿Sí o no? Y es como la verdad de cuando éramos pequeños. Yo no sé en su país, pero en el mío le hacíamos cartas a Santa Claus. ¿Sí o no? Y no los creíamos. Pero hoy en día tú creciste y tú sabes que si aquel no trabaja no hay nada. En Santo Domingo, para enero, había que buscar hierba y ponerla abajo de la cama para la vieja Belén. Yo no sé quién se inventó eso. No, la vieja Belén en Santiago, eso es así. Ponle algo a la vieja Belén. Yo creo que era una señora vivísima que se inventó eso. Entonces, se observa el niño Jesús, los reyes y la vieja Belén. Pero hoy te das cuenta que no es así. Lo que quiero decir es que la verdad, según nosotros, no es siempre la misma verdad según Dios. No porque Dios cambia su verdad, sino porque no tenemos todo el entendimiento que Dios tiene de lo que es la verdad. ¿Me entendió? Entonces, por eso es que Jesús dice, yo soy el camino. Y para alguien que no conozca a Dios ni tenga una relación con Dios, eso sería como una locura. ¿Sí o no? Porque es que la verdad no solo describe el carácter de Dios, sino que describe su propia persona. Y Dios es infinito. Y nosotros limitados. Entonces, Dios es verdad. Y por eso, para conocer la verdad, hay que conocerlo a Él, pero aún más hay que creerle a Él. Porque yo puedo conocer de Dios, pero si no lo conozco a Él, no voy a experimentar esas verdades que se van manifestando y donde Dios te va sorprendiendo dependiendo de la etapa en que tú estás. Y si tú haces historia de ti mismo, te darás cuenta que esas verdades no es que van cambiando, sino que se van aumentando en el concepto y en la mente de nosotros. Si nosotros no tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo y su palabra, nosotros no vamos a confiar en su verdad y estaremos luchando con la verdad de Dios, que es lo que le pasa a mucha gente. Porque las personas que batallan con aceptar la verdad de Dios para ellos personalmente, aunque sean cristianos, encajan a Dios, limitan a Dios, y esa persona tiene una vida de fe limitada, cuadriculada, que decimos que Dios solamente puede actuar así, 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 y Dios no tiene moldes, Dios rompe los esquemas, Dios rompe las reglas, Dios rompe las leyes para alcanzarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a permitir que Dios rompa las reglas de nuestros corazones y de nuestras mentes, para darnos cuenta de características y verdades que antes no entendíamos o rechazábamos, y que ahora Dios está permeando la mente y el corazón porque quiere llevarnos a un próximo nivel. Por ejemplo, pensemos en Abraham. Abraham es un hombre que oyó a Dios, habló con Él, caminó íntimamente con Dios. Fue capaz de obedecer a Dios y Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Él muda a toda su familia, deja todo lo que tenía 75 años de historia, de cultura, de conocimiento de ese lugar. Deja todo eso para mover a su familia para un lugar y ser extranjero. Ahí vemos que la confianza de Abraham era grande, ¿sí o no? En Dios. Pero Dios le habló a él por su palabra, y la palabra es la verdad. Entonces Abraham tenía una gran confianza en la verdad de Dios.
Es tanto así que en un momento llegó a obedecer hasta lo impensable. Porque Dios le pide que mate a su propio hijo. A uno que él se lo había prometido, ahora él le da el hijo, permite varios milagros entre él y Sara. Pero si yo no conozco esa historia de Abraham, mucho menos voy a creer la que viene más para adelante. Porque, y aquí vemos cómo Dios rompe las reglas, porque Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo, te voy a dar una nación. Y te acuerdas cuando lo sacó para abajo, para afuera, en Génesis capítulo 15, versículo 5, y que él está dudando, pero me ha bendecido, pero no tengo problema. Este Damaseno, que es de Damasco, que se llama Eliezer, pero y él dice: no, tú vas a tener un hijo, yo te voy a dar una nación a ti, te voy a hacer un hombre grande, una nación grande. Ven y quiere, ¿tú crees que ven? Y le dice: mira las estrellas, a ver si las puedes contar. Será como las estrellas del cielo. En otro momento le dice: será como la arena del mar, ¿verdad que sí? ¿Qué le dice Dios eso? ¿Sí o no? Le da el hijo, pero entonces en Génesis 22, Dios le pide que mate al hijo. Eso es una locura, ¿sí o no? Entonces aquí está el Dios que dice por mandamiento, por ley, no matarás. Le está diciendo a un hombre que mate a su hijo. Hello. ¿Y me hace sentido? A mí que Dios no me pida eso, porque yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Abraham lo hizo? Hebreos 11:19 dice que Abraham pensó, sabía, que si él mataba al hijo, Dios era poderoso para volverlo a dar la vida en quien en sentido figurado lo hizo. Porque Abraham llegó a matar a su hijo. No físicamente, pero lo mató en su corazón. Y eso fue lo que Dios vio. Entonces, desde la perspectiva de nosotros, eso es muy arriesgado y sería muy grande. Pero dependiendo de la perspectiva de Abraham y lo que conocía la verdad de Dios, fue como obedecer un mandato más. Y eso es una gran confianza en la verdad de Dios. Pero también esa verdad él no la conoció desde un principio. Fue aumentando en la medida que su vida fue caminando con Dios. Y vemos, por eso que nosotros vemos en Génesis capítulo 22, Abraham llevando a su hijo, escucha, le dice al hijo: vamos para el monte. Y vemos al hijo subiendo el monte, dice la Biblia, cargado con la leña para el sacrificio. Abraham va con él. Llegan a la cima del monte. Abraham se pone a preparar el altar del sacrificio. El hijo iba a ser la oveja o el cordero. Y la leña, todo eso hace un cuadro del Padre diciéndole a Jesucristo que vaya a la cruz. Y Jesús subiendo con la cruz en sus hombros. ¿Sí o no? La diferencia es que cuando Abraham agarra el cuchillo, prepara el altar, el niño está ahí a ser sacrificado, la leña está ardiendo como sacrificio, aprieta el puñal y cuando va a bajar la mano, la gracia de Dios interviene. Y lo que me asombra es que cuando Dios interviene y aparece en la película, me da cuenta de que Abraham no maldijo a Dios por esa prueba. No celebró como: ay, mi hijo. Pero Abraham reconoció una verdad mayor de Dios que la conocía, que la conoció en la cima del monte, la cual no la conocía al pie del monte. Póngale atención. ¿Y cuál es la verdad que él conoció? Que él dijo: Dios proveerá. E inmediatamente Dios agarra el puñal y la mano de Abraham para que no lo mate. Aparece el cordero berreando por ahí. Pero donde él conocía eso, él no conocía, esa es la primera vez. Y es que dice: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero eso lo conoció, una verdad mayor,
Ahora ya tú conoces parte de la verdad de Dios para tu vida y en tus cosas y en tus casos. Pero para conocer las próximas verdades de más nivel, no puede ser al pie de la montaña, tiene que ser en la cima. Y la cima me habla de profundidad, de apartamiento para Dios, de reflexionar en Él, de pasar tiempo con Él, de subir el nivel espiritual. Y cuando subo eso, estoy capacitado para recibir la revelación de Dios. Y la mayor verdad, el mayor nivel, entonces va a venir. A su nombre. Abraham recibe otra revelación. Y es que en ese mismo lugar, que es el monte Moriah, es donde miles de años más tarde Dios va a sacrificar a Jesucristo por la humanidad. Pastor, ¿y por qué Abraham lo supo? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 8 que Abraham vio el día de Cristo. Que Dios le reveló eso a él. Y yo lo que quiero que tú veas es cómo la verdad de Dios va aumentando en la misma medida que su gracia. Amén. Ahora piensa en tu propia vida desde que eres cristiano. ¿Cuántas situaciones confusas, dolorosas, traumáticas y muchas veces riesgosas tú has tenido? Y que Dios te enfrentó y que cuando estábamos ahí, tú no querías aceptar. ¿Y por qué esto? Pero cuando saliste de ahí, Dios te mostró una nueva o un mayor nivel de verdad de Él, basado en su gracia, porque no lo merecíamos. Y ahora rompió tus esquemas para Él manifestarse de una forma que muchas veces parece ilógica, ¿sí o no? Pero ese momento que tú estabas pasando era y es, por si alguien lo está pasando ahora, una oportunidad para que tú conozcas una mayor revelación de la verdad de Dios. Porque si te quedas estoqueado, si te quedas varado, te atrasa. Porque Dios es un Dios de movimiento y un Dios de aceleramiento y un Dios de que va moviendo si quiere que su pueblo se mueva de acuerdo a su plan de manera universal y de manera personal también. Y si ese momento te ha llegado por diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, quizás tú tenías un sueño y hace varios años y trataste por aquí o por acá y tú crees que Dios te desechó ese sueño o que tenías que renunciar. Yo vengo a decirte que Dios quiere intervenir sobrenaturalmente para ser Él quien construya y lleve a cabo tu sueño. Porque el mismo que comenzó la buena obra es que la va a terminar. O quizás ese momento llega en una situación difícil de una relación rota, ya sea que tú la dejaste espontáneamente o por otras causas. Yo quiero decirte que hay un restaurador, hay alguien que sana, hay alguien que perdona, hay alguien que restaura, hay alguien que no solo perdona al ofensor, sino que promueve a lugares donde la persona muchas veces no quiere entender y no quiere aceptar. Y si tú pasaste eso, yo quiero decirte que lo que Dios ha hecho por gracia en tu vida, lo quiere hacer por gracia en otros a través de ti. Lo que te quiero decir es que no importa lo que tú estés pasando, donde estés, y tal vez tú no sabes qué hacer, Dios quiere que sepas que Él está listo para intervenir en tu caso, para promoverte. Y que Dios no solamente va a aparecer porque lo encajamos. No, Dios va a aparecer en mi situación cuando yo estoy en la iglesia, en el estudio bíblico, cuando estoy orando muy espíritu flautico. No, Dios aparece en las situaciones y en los lugares que tú menos te imaginas, porque Él no tiene molde. Puede aparecer, ¿verdad?, en una casa de prostitución. Yo no te estoy diciendo que vaya para allá. En un club, en un bus, sí, porque cogen eso después. El pastor me dijo. Pero Dios puede aparecer en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, en tu enfermedad. Lo único que Él quiere es que tú estés pendiente, que sepas que Él está pendiente para ir en tu causa y mostrarse más a ti de Él mismo.
necesitamos conocer la gracia y la verdad de Dios. Las dos cosas. Tú no puedes quitar una y dejar la otra. Porque la verdad de Dios sola, sin gracia, nadie la aguanta. Aunque es verdad, pero nadie la aguanta. Porque habla de estándar y es muy alto. O sea que la verdad sin la gracia en cualquier área nos lleva al legalismo, a estar señalando. Pero la gracia sin la verdad nos lleva al caos. Entonces, por eso es que la Biblia dice en Juan 1:14, la Biblia dice que vimos su gloria y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque necesitamos las dos. Andan juntas. David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? La Biblia suya lo dice. Pero yo no entiendo porque dice que David planeó y maquinó matar a un hombre porque embarazó a una mujer para quedarse con ella y que ese hombre fuera muerto y no le reclamara. Y ese es el hombre que Dios dice conforme a su corazón. Hello. ¿Qué hubiera dicho la ley? Hay que matarlo. Pero ahí hubo un cambio de parte de Dios, ¿sí o no? De gracia. Hello. Los fariseos lo hubieran matado. Nosotros hoy a David ni lo mencionáramos. Hello. Porque el hombre anda con el dedo. Y recuérdate, cuando usted hace así, usted señala a uno, hay tres que lo señalan a usted y Dios que es testigo. Mire. Hello. Date cuenta que Dios no protegió sus fallas, pero protegió a David. Dios promovió a David, no sus errores. Dios protegió a David a pesar de David. Dios protegió a David a pesar de David. ¿Por qué? Porque Dios vio la verdad del carácter de David, lo que podía llegar a ser y no por lo que David era en ese momento. Y Dios te ve a ti no por lo que tú has hecho, sino por lo que tú puedes llegar a ser si permite que la verdad y la gracia obren en tu vida también. Pastor, pero ya Dios ha hecho muchas cosas por mí afuera, sí, pero ahora Dios quiere trabajar en ti adentro. Dios quiere cambiar cosas. Dile que está a tu lado, señale, es a ti que te está hablando, dile. Dios quiere cambiar cosas dentro de ti, en tu interior. Porque Dios vio que David quería cambiar, genuinamente quería agradarle a Dios, pero él tenía la parte humana y le tocaba vivir con esas incoherencias que todos tenemos, ¿verdad que sí? Y cada vez que David falló, Dios le recordó no sus fallos, sino quién él era para Dios. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que si te has equivocado, si has fallado, si te has desviado, tú no eres eso, tú eres más que eso y Dios te ama a pesar de eso. Y lo que Dios hizo por ti y en ti por gracia, lo quiere hacer a través de ti para otro por gracia. Dios no se detuvo por lo que David era en ese momento, sino por lo que pensó que David podía llegar a ser. Y la gracia obró en David para confrontar todas aquellas cosas que él tenía que cambiar, ¿verdad? Y que todavía no reflejaban el David que podía llegar a ser, que era lo que Dios quería. Mientras que la verdad obró en David para confrontar su humanidad, que constantemente lo hacían consciente de su necesidad de Dios. La verdad de Dios no viene para culparte, porque Dios no culpa a nadie, sino para hacernos conscientes de que tenemos que cambiar y qué es lo que estamos tratando. Entonces Dios envía su gracia para retirarte o deshacer la culpa y ayudarte, promoverte a que tú sigas adelante. David, el rey dentro de David, nunca se habría dado sin la ayuda de la verdad y la gracia de Dios.
Y por eso es que tú necesitas esa verdad y esa gracia. La verdad te recuerda lo que Dios espera, pero la gracia te acuerda lo que Dios está haciendo para ti. Pero el Señor te acepta a pesar de tus fallos, de tus errores. Su gracia y su verdad obran en nosotros para perdonarnos, pero no solo para perdonarte. Oye, no solo para perdonarte, para protegerte y para promoverte a pesar de tus fallos. Así que en esta mañana lo que yo te estoy instando como base para lo que voy a venir en las semanas que vienen es que aprende a permitir y a entender que Dios rompe sus reglas para presentarte una ampliación de su gracia, que es como una base para aumentar la verdad de Dios sin alterarla en su esencia. Para muchos de nosotros es difícil entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios es eterno, es infinito, es inquebrantable, es inmutable, es incondicional, es incomprensible. Porque el Señor nos ama a pesar de tus peores momentos. Piensa en lo peor que tú has hecho en tu vida. Dios no te ama menos por eso. Dios te ama igual porque su amor es inmutable. Quiere que nosotros cambiemos, pero no deja de amarte. ¿Sí o no? Porque Él tendría derecho a castigarnos por lo que hemos hecho, pero Él ha decidido romper sus propias reglas para venir a perdonarnos y a promocionarnos y llevarnos de nuevo a Él. Que nuestros pecados y nuestros fallos le dan el permiso a Dios para matarnos el infierno o la cruz. Pero Dios rompe sus reglas para alcanzarnos, porque el pecado me separa de Dios. Él rompe sus propias reglas para traernos hacia Él. ¿Quiere que te lo demuestre en el Nuevo Testamento? Abre la Biblia en Juan capítulo 8. Quiero que lo leas desde el versículo 3 en adelante. ¿Cuántos están aquí? Siento la presencia de Dios. Juan 8, desde el versículo 3. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Ellos lo que querían era apedrear a la mujer. Pero la ley decía que había que matarla. ¿Sí o no? ¿Y quién fue que dio la ley? ¿Quién fue? Entonces Jesús, para no dejar a esa mujer ni muerta ni separada de Él, rompe las reglas de Dios para traerla a Él. Y escribiendo, le dice: vete, mujer, que aquí nadie te está acusando. ¿Quién te acusa? Yo no sé, se disolvieron. Y dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. La Biblia no lo dice, pero todos los que estaban ahí, parece que Jesús estaba anotando el nombre de cada uno de ellos. Fulano, fulano, hermano. Porque dice que le estaba mirando para abajo, escribiendo en tierra. Usted está acá. Entonces, ¿cambió Dios la cosa o no? ¿No dice la ley en Levítico 20:10 que esa mujer tenía que ser muerta y apedrada? Pero Jesús entonces no la mató. Entonces, cambió Jesús las reglas, cambió los sistemas y lo quiere cambiar por ti también. Y lo quiere hacer por ti también. En ese momento, los discípulos aumentaron la capacidad de la verdad de Dios y entendieron su gracia. Porque ellos no habían entendido eso hasta ese momento. Y Jesús lo permite para darle una enseñanza del cambio que Dios estaba haciendo, rompiendo sus reglas, rompiendo los esquemas,
para darle una mayor apertura a la manifestación del amor y la gracia de Dios. Sin cambiar sus principios, sin cambiar su santidad, sin cambiar sus esquemas. ¿Y qué tú me dices de la mujer samaritana? La mujer samaritana no solamente la sociedad le había puesto reglas, ella misma se había puesto sus reglas. Vaya a Juan capítulo 4. Desde el versículo 13 en adelante. ¿Estamos acá? Salió Jesús, hablando de Jesús, de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Yo te he explicado por qué la hora sexta era a las 12 del mediodía. ¿Por qué la Biblia da el detalle? La Biblia da el detalle porque el día comenzaba a las 6 de la mañana, de manera que la hora sexta es la ¿qué hora? A esa hora es cuando el sol es más fuerte. Jesús va a esa hora porque la sociedad rechazaba a esa mujer. Ella misma se había puesto sus reglas. No voy en la mañana porque las mujeres de la sociedad van a esa hora y no puedo estar con ella. Las mujeres de la sociedad van a las 6 de la tarde cuando el sol ha caído y yo no puedo estar con ella. Y ella se había puesto la propia regla. Voy al mediodía con el sol más fuerte a buscar los cántaros de agua. Sola. Esa ley no la puso Levíticos. Esa ley no está en la Biblia. Ella se había puesto su propia ley. Y Jesús dice, esta mujer vive amargada, la sociedad le ha señalado y le ha puesto su regla, ella tiene su propia regla, pues yo voy a romper las reglas de ella, las reglas de la sociedad, para Dios acercarse a ella y va, y en vez de acusarla o señalarla, lo que hace es que la perdona, la promueve y la alaba. Y hoy en día, cuando pensamos en ella, pensamos en alguien para bien, no en aquella que había hecho lo incorrecto, porque la última palabra no la tiene la acusación del diablo. Lo último que Dios tiene en su mente no es cuando tú fallaste. Lo que Dios tiene en su mente es lo que ha hecho por ti y lo que quiere que tú llegues a hacer si tú entiendes su gracia y su verdad. Recuérdate que Dios no cambia su persona, su carácter, ni su palabra, ni sus principios. ¿Quiénes no aceptaron los cambios de Dios? ¿Quiénes fueron? Los que no quisieron romper reglas. Los que no quisieron romper los esquemas. Y por eso se quedaron fuera, aún teniendo la oportunidad. Y yo pienso que así sucede con cada uno de nosotros. Que Dios quiere hacer cosas nuevas y grandes y lo tenemos encajonados. Nosotros todos somos como esta mujer, en una u otra manera. Que ya sea en cualquier sitio, nos hemos equivocado, hemos roto las reglas. Y Dios no quiere que tú vivas lleno de culpa ni con temor, sino que Él quiere mandar tu gracia para promoverte, porque necesitamos de la gracia y de la verdad, porque Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Todos estamos en un proceso de transformación para progreso. El asunto es que sin proceso no hay progreso y lo que hay es retroceso. Y tenemos que dejar que la gracia de Dios nos siga transformando internamente para ampliar la capacidad de nuestra mente para poder asimilar las nuevas niveles de verdades que Dios tiene para revelarnos. Porque la gracia no solo habla de perdón, habla de promoción. Los profetas y la ley vino por medio de ¿quién? Dice la Biblia. Por medio de Moisés. Mas la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. ¿Por qué Dios envía las dos cosas?
Porque si vía la verdad solamente, nadie hubiera podido vivir el estándar de esa verdad. Tuvo que intervenir Dios con su gracia, romper las reglas para alcanzarnos a nosotros, porque Dios no solamente te perdona, Dios te promociona. Y esa es la expresión. Si alguien me dijera, pastor, ¿cuál es la enseñanza final en esta mañana? Son dos. Que Dios quiere aumentar tu entendimiento de lo que es su verdad y de lo que es su gracia. Que nunca, hasta el día de hoy, nosotros no entendemos todo lo de Dios, pero si le creemos, Dios nos va a exponer a nuevas experiencias para beneficiarnos y para bendecirnos. Porque Dios no solo, dile al que está a tu lado, Dios no solo te perdona, sino te promociona. La Biblia dice que cualquiera que falle en un punto se hace transgresor de todo. ¿Usted está acá? ¿Y por qué esto es importante, pastor? Bueno, porque te estoy redefiniendo algunas cosas. Porque siento que Dios está hurgando en mi mente acerca de estas cosas. Porque Dios no quiere que tú llegues al final de tu vida y te des cuenta que has pasado tu vida con una imagen errónea de Él. Por ejemplo, la gente que cree en otras religiones, que yo no voy a mencionar, muchas, ¿verdad que sí? Y creen que le están sirviendo a Dios, es porque tienen un mal concepto de su verdad y de su gracia. Y Él quiere que hoy comiences a conocerlo de una forma distinta, más cabal, más completa, permitiéndoles redefinir esas dos palabras, las cuales son determinantes en tu vida. Deja que Dios rompa las reglas que te han hecho vivir con más miedo que gozo y con más duda que esperanza. Deja que Dios cambie las reglas mediante la gracia para ayudarte a recorrer el camino, porque tú no vas solo. Y déjame decirte, a todos siempre tenemos peticiones y como que sentimos que nos falta algo. Pero yo quiero decirte que es posible que lo que a ti te haga falta se pueda encontrar en una ampliación de su gracia y de su verdad. Porque hay muchos creyentes que están viviendo una gracia limitada por una verdad equivocada. Y tú no puedes dejar que nada ni nadie distorsione eso, porque eso es esencial para tu bendición cada día. Y a la que está a su lado, todavía hay gracia. No permitas que las reglas del pasado, los esquemas, te impidan recibir lo que Dios tiene para ti. No temas. Dios está trabajando por ti. Dios está trabajando en ti. Y todavía Dios está haciendo cosas por ti, porque Dios está preparando lugares y personas para abrirte puertas cuando otros te la quieran cerrar. Solamente tenemos que dejar que Dios rompa los esquemas en nuestras vidas, en nuestras mentes. Porque el Espíritu Santo quiere manifestarse en un nivel mayor de lo que tú conoces. A mucha gente a veces le da miedo, pero yo me recuerdo de una frase que leí del sacerdote Ernesto Cardenal, que dijo: más vale fracasar por tratar de triunfar que dejar de triunfar por temor a fracasar. Pero quiero recordarte que en Dios nunca se fracasa. La victoria está ya garantizada, ya Él la tuvo. Así es que quisieras tú aceptar esa nueva verdad en tu vida. No que Dios cambia. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Dios no cambia sus esquemas.
Dios cambia sus esquemas, Dios no cambia su carácter.